hoy quiero hablarles un tema muy especial. Y yo espero, a mí me gustaría que usted pueda entender y comprender lo que en este momento quiero compartirles. Porque estas son unas de esas palabras que uno dice, cuando tú entiendes y tú comprendes, cuando tu espíritu comprende y entiende lo que Dios quiere decirte, es algo que te va a servir en este camino de tu vida cristiana. Amén. Entonces, yo quiero que ustedes puedan comprender, estar atentos y entender lo que yo creo que hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón y quiere enseñarnos y quiere dejarnos en nuestro corazón esto. Amén. ¿Saben que tantos ustedes como yo estamos sentados en un lugar de privilegio? Ustedes y yo estamos sentados en un lugar privilegiado. Y no estoy hablando de esta silla o de este lugar. Ustedes están en un lugar, en una autoridad que quizás muchas veces no nos damos cuenta o no entendemos o no sabemos de que tenemos esa autoridad. Y este lugar no se recibe por mérito. Este lugar no se recibe por lo que usted haga. Este lugar simplemente se le dio por gracia, por misericordia de Dios. Usted lo tiene por misericordia. Y no lo mantiene, en ese lugar usted no lo mantiene por poder. Ese lugar usted lo mantiene por la gracia de Dios. Y para entender eso quiero que me acompañen a leer el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4. Efesios, capítulo 2, versículo 4. Los que son cristianos trajeron Biblia, los que no. Amén. Así sea en el celular, pues. Efesios 2, 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Amén. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y más adelante dice, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde nos hizo sentar? ¿Dónde? ¿En quién? En Cristo Jesús. No estás esperando llegar a ese lugar. Lo que la palabra te está diciendo en este momento no es que tú estás esperando a llegar a este lugar. Te estás diciendo que tú ya ¿qué? Estás sentado. El problema ya no es llegar. El problema no es llegar. El problema ahora es que tú no sueltes ese lugar que tú ya tienes de privilegio. ¿Sí? El enemigo, hay cosas que el enemigo no te puede quitar. Hay cosas que el diablo no te puede quitar. Una de ellas es la salvación. El enemigo no te la puede quitar. Porque es algo de Dios. Eso es algo que Dios te lo regaló. Que tú seas salvo no es por mérito tuyo, es por gracia y misericordia del Señor. Bueno, también este lugar de privilegio, este lugar donde tú estás sentado, Él no te lo puede quitar. Pero ¿sabe qué puede hacer? Puede robarte la conciencia de quién eres y dónde estás sentado. El diablo puede hacerte pensar o olvidar de quién eres en Cristo Jesús y dónde estás sentado en Cristo Jesús. ¿Sí me entienden? Ese lugar no te puede quitar. Tú ahora estás sentado en un lugar celestial, en un trono celestial, junto a Jesús, y el diablo no puede sacarte de ahí.
pero puede hacer que tú pierdas la conciencia de que estás en ese lugar. ¿Me entienden? Puede hacer que tú pierdas la conciencia de dónde tú estás ubicado. El diablo puede hacer eso. No te lo puede arrebatar, pero te puede confundir. Miren, Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hace un ratito leíamos que estamos sentados ¿en dónde? En lugares celestiales en Cristo. Y ahora nos dice que nos bendijo ¿con qué? ¿Con toda bendición qué? Espiritual. ¿En dónde? ¿En lugares? ¿En quién? Muy bien. ¿Estamos solamente con unas pocas bendiciones? ¿Algunas? No, pero quizás yo entendí mal. ¿Una sola bendición? ¿Dos? ¿Con cuáles? Todas. Pero dice que nos va a bendecir. ¿Nos va a bendecir? Tampoco. Ya nos bendijo. La palabra dice: bendito sea el Padre, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dice te bendeciré, dice te bendijo. Tu posición en Cristo es una posición en plenitud, en autoridad y propósito. Es decir, quizás no te has dado cuenta hasta ahora, pero tú, el día que le entregaste tu vida al Señor, el día que tú le dijiste: Señor, yo te acepto, yo te recibo, yo quiero caminar contigo, el día que tú le dijiste: Señor, yo de aquí voy contigo, me arrepiento de mi pasado, ese día tú pasaste a estar sentado en un lugar de privilegio, en un lugar donde tú ya eres bendecido, en un lugar donde tú ya tienes todo, tienes plenitud, tienes autoridad, tienes un propósito. En Cristo nosotros no luchamos por una bendición, porque ya la tenemos. Ya tenemos. Pero el problema es que a veces perdemos la conciencia de eso. Miren, ¿qué pasaría si tú estás sentado en un auditorio en el fondo y todos los que están delante de ti son altos, grandes? ¿Qué pasaría? No podrías ver bien, ¿cierto? Y si el sonido no es bueno, tampoco podrías ¿qué? Oír bien, ¿cierto? El lugar donde estás sentado va a definir lo que ves y cómo reaccionas. El lugar donde nosotros fuimos sentados define lo que vemos y cómo reaccionamos. Y muchas veces nosotros no somos conscientes de eso y por eso nos dejamos perder, nos vamos y reaccionamos tarde. Cuando usted no escucha bien, cuando usted no ve bien lo que se está dando adelante, usted reacciona tarde, ¿cierto? ¿Qué dijo? No escuché, ¿qué habló? Ay, me perdí, no escuché, es que no me dejó ver. Pero resulta que nosotros estamos en un buen lugar. Resulta que nosotros ya estamos en un lugar de privilegio. Entonces nosotros no tenemos que luchar por llegar a ese lugar. El enemigo lo que quiere es que tú te olvides de que estás en ese lugar, para que tú empieces a pelear como si todavía no estuvieras en ese lugar. ¿Sí me entienden?
O sea, el enemigo lo que busca, ¿sí?, es que tú olvides que ya estás sentado en un lugar, en un trono, para que tú sigas como que si fuera como si, no, yo todavía no he llegado, yo tengo que seguir luchando. Y entonces estamos luchando por alcanzar algo que ya tenemos. Y en vez de estar aprovechando eso que tenemos, pasamos el tiempo tratando de conseguirlo y ya lo tenemos. Es como cuando usted busca la llave, ¿cierto? Y busca la llave por todos lados y busca la llave y la llave no aparece y la bendita llave no está. Y ahora, ¿qué hago con la llave? Y después toca el bolsillo y la llave estaba en el bolsillo. Al celular, sí. El día que sí. El día que pensé que me habían robado el celular y en realidad lo tenía en el maletín, lo tenía en silencio, pero no dejé que salga el bus del mío porque pensé que el ladrón estaba ahí. Sí ese día yo llegué y yo entré o sea, yo iba con mi maletín y, pero es que a mí ya me habían robado una vez y fue de la misma manera. En un momento dado que iba a entrar a la estación, te empiezan a empujar, a empujar, a empujar y cuando te diste cuenta, te manotearon todo. Yo iba a entrar al mío otra vez y yo siento que empiezan a empujar y yo dije, y yo me manoteo en los bolsillos y no encuentro el celular. Dije, me robaron el celular. Y reaccioné como todo un cristiano. Empecé a los gritos, me robaron el celular, aquí me robó, no, acá. Y se iba a cerrar la puerta del mío y cuando se iba a cerrar, ¡pum! Y este mío no se va hasta que no aparezca mi celular. Y la gente, ¡ay, que vamos a llegar tarde al trabajo! No me importa, llegamos todo tarde, pero mi celular aparece. Acá está, porque acá está el ladrón. Y empiezo a ver que atrás se hacían la fila de los buses del mío. Y se hacían la fila y la gente. Cuando yo hago así, yo tenía el maletín acá adelante, toco así el maletín y yo cuando toco el maletín, rozo y siento que el celular. Pero ya hacía 15 minutos que estábamos ahí parados. Entonces yo decía, si yo digo, ¡ay, acá está! La gente me iba, mejor dicho, me iban a linchar, me iban a bajar corriendo. Entonces yo dije, y como yo tenía la mano en la puerta, bueno, solo porque vamos a llegar tarde, si no me movía de acá. Pero bueno, y me fui y me senté. Y menos mal que el celular estaba en silencio. Porque donde hubiera sonado el celular, me bajan del bus y me lo roban. Pero, bueno, imagínense. Bueno, así pasa. El diablo nos hace perder, nos hace olvidar del lugar donde estamos. El diablo nos hace eso. ¿Sí? Entonces, el enemigo, él no te puede quitar de ahí. Él no puede venir y quitarte de ese lugar. ¿Sí? Porque hay algo que la palabra dice, que nosotros no seremos arrebatados de la mano de ¿quién? De Dios. Los que estamos en su mano no podremos ser arrebatados. ¿Sí? El enemigo no nos puede sacar, pero sí quiere convencernos de que nosotros abandonemos ese lugar. Él no te puede sacar, pero él sí te va a buscar convencer de que tú salgas de ese lugar. Lo van a decirte, Víctor, hola, vení, acompáñame. Vení, acompáñame. Vení, vamos. Es que mira allá. Y cuando te fue, te sacó del lugar donde tú estabas. Ven, siéntate. Te sacó del lugar. Te sacó de esa silla. Te sacó de ese trono. ¿Sí? ¿Saben a quién le pasó lo mismo? Al rey David. ¿Sí? Al rey David le pasó en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, en el verso del 1 al 14, cuenta la historia cuando Absalón
Absalón era uno de los hijos de David, ¿sí? Roba el corazón del pueblo con mentiras suaves, ¿sí? Absalón, o sea, la gente iba ante el rey y cuando salía, Absalón se ponía en la entrada, así decía, ay, el rey no te favoreció. No, el rey no te favoreció. Donde yo hubiera sido rey, yo a ti te hubiera hecho justicia porque tú tienes toda la razón. Y entonces él abrazaba a la gente, y ay, le daba besos y abrazos, y ay, sí, qué lindo. Ay, qué bueno que es Absalón, ¿cierto? Ay, mira tan lindo que es Absalón, ¿sí? Tan bonito. Y la gente creía que Absalón era bueno, ¿sí? Y con palabras seductoras y con abrazos falsos, ¿sí? Él un día decide conquistar, tomar el reino, el trono de su padre. Y como había gente que pensaba que él era bueno, se fueron tras él y él se proclama rey. Y entonces David, como ve que el pueblo, una gran parte del pueblo está con Absalón, David tiene miedo y huye con sus soldados más cercanos y con sus sirvientes y con algunos de sus sacerdotes, los más cercanos, y su ejército. Él huye. El mismo David que había matado gigantes, el mismo David que había vencido a los filisteos en muchas ocasiones, esta vez tuvo miedo. El mismo David que mientras que todavía no era rey, se escondía de Saúl porque Saúl lo quería matar, pero no tenía temor. Ese Saúl, cuando ya estaba en el trono, tuvo miedo de lo que su hijo podía hacerle y huyó y dejó su trono. Y fíjense tres cosas, algunas de las cosas importantes que yo noto. Primero, el enemigo no siempre ruge. El enemigo a veces habla suave, susurra. En este caso, Absalón era bonito, era bueno con la gente. Es más, él antes va al padre, al papá y le dice, papá, déjame ir, por favor, a hacer un sacrificio. Porque hice una promesa a Dios y cuando yo vuelva. Y él lo que era a proclamarse rey. El diablo no siempre te va a hablar de manera fuerte. El diablo muchas veces te va a susurrar. Miren, un ejemplo tan claro. Cuando nosotros escuchamos, ¿sí?, la historia de Sara, de Ismael, de Agar, de Isaac. Abraham cuando tuvo su hijo con Agar y nació Ismael. Después cuando ya apareció Isaac, ¿cierto? Ya había problemas porque, bueno, ¿quién era el verdadero, el heredero, no? Pero resulta que el heredero era uno solo, porque el hijo de la promesa de Dios era uno solo, y era Isaac. Entonces Sara le dice a Abraham, bueno, tienes que sacar a esa mujer y a su hijo y largarlos de aquí. Y uno que va a decir, uy, Sara, vos no tenés compasión. ¿Cómo vas a echar a un niño y a su mamá al desierto? Sara, qué desgraciado que. Pero resulta que la Biblia dice que Dios habló a través de Sara. Y por más grotesco que parecía, Dios estaba hablando a través de Sara. Uno puede decir, no, ese fue el diablo. Pero no. En cambio, nos encontramos con Pedro. Cuando estaba con Jesús, Jesús le estaba diciendo lo que iba a tener que pasar y Pedro dice, Señor, no permitas, no vamos a permitir, no permitas que eso te pase. Y Jesús, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Satanás, Sara. Si pensamos, Sara pudo haber hablado de una manera grotesca y Pedro habló suave, pero realmente, ¿quién estaba usando a Satanás en ese momento? A Pedro. Y a Sara, no.
Sara la estaba usando Dios. Por eso a veces el diablo puede susurrar. No todos los abrazos son sinceros. Algunos son estrategia. No todos los abrazos son sinceros, gente. No porque venga y te abra, ay, tan linda, tan hermosa, mira, ay, qué ojitos tan linda. Sí, sí. No porque te adulen, no porque te significa que seas sincero. Sí, hay veces que siempre son estrategia de algunas personas que necesitan algo, que quieren algo. ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? Perdido, perdida. ¿Te están por enchufar una rifa? ¿O un postre? ¿Pero por qué te necesitan? ¿Cierto? ¿O necesitan un favor? ¿Sí? Muchas veces son estrategias. Y David termina saliendo de ese lugar. David termina perdiendo su trono. Sale de ahí, se va, huye. Y así hace el enemigo. El enemigo también hace eso. Como decíamos ahora, él te quiere sacar del lugar donde Dios te puso. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, lo vamos a ver. Primero, ¿qué hacía Absalón? Hablaba de los errores de David. Absalón remarcaba los errores de David. Absalón iba a la gente y le decía, se equivocó. El rey al juzgar tu caso se equivocó. No era así, no es correcto, no está bien. Entonces, ¿saben qué va a hacer el enemigo? El enemigo va a señalar tus errores. El enemigo va a buscar hablar de tus errores. El enemigo, para sacarte de ese lugar, va a venir a marcar aquello que tú estás haciendo mal. Tú estás haciendo mal esto. Esto. Aquello. Por eso cuando tú te equivocas, muchas veces el enemigo viene y empieza a recordarte tan. Usa gente para recordarte tus errores. Una de las formas que el enemigo usa para sacarte de ese lugar que tú estás sentado es mostrando tus errores. Dos, vean, el diablo nunca va a usar a alguien externo. El diablo siempre va a usar a alguien cercano. Vean, a David no lo persiguió un filisteo. A David no lo persiguió un enemigo. A David lo persiguió su hijo. Muchas veces no es culpa de la persona, sino que el diablo utiliza personas cercanas para quitarte de ese lugar. Quizás tú estás muy metido con Dios, estás, mejor dicho, en un tiempo en el que tú te sientes, wow, tú sientes la presencia de Dios, tú estás orando, tú estás leyendo la Biblia, estás meditando, tú sientes una comunión con Él y de golpe empiezan las peleas, empiezan los problemas, empieza esto en tu casa, viene alguien que es muy cercano a ti, te empieza a atacar para desenfocarte, para sacarte de ese lugar. Eso es lo que también hace el enemigo. Usa ofertas atractivas. El enemigo usa ofertas atractivas. Viene y te habla bonito. Absalón fue y le dijo a David, ay papá, déjame ir allá, mira, es una promesa que tengo con Dios. Mira, el diablo va a usar cosas que hasta parecen de Dios, para quitarte del lugar. El diablo va a usar propuestas que parecen inofensivas, que sí, total, es para ayudar. Sí, tenés razón. Es para ayudar. Sí, lo podemos hacer, total. Sí, yo creo que sí. El diablo va a usar cosas que parecen bonitas, que parecen inofensivas, que no le encuentro ningún mal a eso, para sacarte de ese lugar.
Y lo otro que va a usar el diablo es infundirte miedo. David huye para sobrevivir, porque le dio miedo, pero perdió el lugar por ese temor. El diablo va a buscar que tú tengas miedo, que tú tengas temor, que tú salgas de un lugar porque tú te va a tratar de amedrentar, de asustar. Como él sabe que no te puede sacar, él va a tratar de que tú huyas de ese lugar. Cuando Dios te da un lugar, cuando Dios te pone en un lugar, cuando Dios a ti te asigna algo, el diablo va a tratar de asustar, de decirte tú no puedes, tú no sabes, te va a ir mal, no lo vas a lograr, no lo vas a hacer. El diablo te va a hablar de todas las maneras, te vas a decir vas a fracasar, no sirves, no puedes, eso no es para ti, tú no lo vas a hacer, porque él quiere que tú huyas. Él no te puede sacar, pero él quiere que tengas miedo y que huyas de ese lugar que Dios te dio. El enemigo no te roba un lugar de golpe. El enemigo te lo roba poquito a poco, de conversación en conversación. ¿Cómo hizo Absalón? Hablaba con uno aquí, hablaba con el otro aquí, y lo abrazaba a este, y lo convencía a este. El enemigo de poco a poco te va corriendo, te va sacando, te va quitando ese lugar. Miren, no sé si usted tiene una vida activa de oración, espero que sí. Pero cuando tú llevas una vida activa de oración y tú dices, hoy estoy muy cansado, no voy a orar. Mañana, mañana oro el doble porque hoy no oré, mañana oro el doble. Lo de hoy, lo de ayer y mañana sí. Pasado, no estuve tan ocupado, hice esto. Pero yo creo que el hecho de haber estado en la comunidad cuenta como oración, ¿no? Sí, yo creo que sí, cuenta como oración. ¿Listo? Y no oro. Y así, poco a poco, dejaste de orar, te alejaste y el enemigo te fue haciendo así. Un poquito. Una patadita, otra patadita, otra patadita. Y cuando te diste cuenta, un lugar celestial está allá y tú estás acá. El diablo quiere guiar tus pasos con miedo, porque cuando tú tienes miedo, tú terminas corriendo del sitio donde Dios te quiere firmemente plantado. Y se lo dice a alguien que en alguna ocasión también tuvo miedo. Que cuando Dios le asignó una tarea específica, en un lugar específico, yo dije, Señor, yo no sirvo para esto. Yo no puedo. Señor, yo no soy nadie. Yo no tengo el tiempo, ni la antigüedad, ni el conocimiento que tienen todos ellos. Señor, yo no puedo. Yo no lo voy a hacer, Señor. ¿Y saben qué hizo el diablo? Me pegó la revolcada en mi vida. Porque me salí del lugar donde Dios me había puesto. Y me costó mucho volver a levantarme. Y me costó mucho volver al lugar, a entender el lugar que yo estaba. Pero hay formas de evitar esto. Amén. Digan amén. Hay forma de evitar esto. Digan, repitan conmigo. Hay forma de evitar esto. Hay forma de evitar que el diablo me haga salir del lugar, de lugares celestiales. Ahora, más adelante, en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 1, vuelve a acontecer una historia muy similar. Esta vez con otros dos hijos de David, Adonías y Salomón. Adonías intenta tomar el trono que le pertenecía a Salomón. La historia otra vez se repite, pero el desenlace fue distinto. ¿Saben por qué el desenlace fue distinto? ¿Por qué? Porque hubo alguien que escuchó, porque hubo alguien que tenía memoria
y porque hubo unción. Miren, resulta que cuando esto va a ocurrir, Adonías se va a otro lugar con unos príncipes de Israel y se va allá y ya él se va a anunciar el rey de Judá y todo el tema y ya, mejor dicho, hay un profeta que viene y le advierte a Salomón y a su madre. Natán, el profeta, viene y le advierte y le dice: Adonías se va a proclamar rey. Adonías va a usurpar. Entonces Natán le dice a Betsabé, le dice: tienes que hacer esto, esto y esto. Natán advirtió, y Salomón y su madre obedecieron la voz del profeta. Que el profeta era la voz de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos escucharon y obedecieron. Y eso le permitió a ellos anticiparse a lo que Adonías iba a hacer. ¿Sí? La voz que escuchas determina el trono que ocupas. Ojo con esto. La voz que tú escuchas determina el trono que tú ocupas. Si tú escuchas la voz de Dios, ¿qué trono cree que vas a estar ocupando? El trono celestial, muy bien. Pero si escucha la voz del enemigo o la voz de alguien más, ¿cuál trono cree que vas a ocupar? Ninguno. Por eso no podemos ignorar las advertencias de Dios. Cuando tú ignoras las advertencias de parte de Dios, abres la puerta para un engaño. Cuando Dios te está advirtiendo, cuando Dios te está diciendo: con esto, mira esto, ten cuidado con eso, ten cuidado con aquello. Hey, pilas, estás dejando de orar, te estás enfriando, amigo, ¿qué hubo? Despierte. Ojo con esa charla, ojo con ese chat, pilas ahí, ten cuidado. Eso no te va a ayudar, no te va a edificar. Si nosotros ignoramos esas advertencias, lo más probable es que nosotros abramos una puerta para que el enemigo nos vuelva a engañar y nos saque de ese lugar. Segunda cosa que hicieron Salomón y su madre. Betsabé recordó lo que el rey David le había dicho, porque el rey David le había prometido que su hijo Salomón iba a ser el rey, era el que iba a suceder. Y la promesa se convirtió en un argumento y su fuerza. Nunca olvides lo que Dios te ha dicho. Nunca olvides la palabra que Dios ha dado sobre ti. Nunca olvides la promesa que Dios ha hecho sobre ti. Porque esa promesa es a la que necesitas aferrarte cuando el enemigo quiera venir a quitarte de ese lugar. Olvidar lo que Dios te dijo es la forma más rápida de soltar lo que Dios te dio. Olvidar lo que Dios te dijo es la manera más rápida de soltar lo que Dios te dio. Cuando tú olvidas las promesas que Dios hizo sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu ministerio, sobre tu descendencia. Cuando tú olvidas todo lo que Dios ha hablado de ti, cuando tú olvidas lo que Dios dice de ti, cuando tú olvidas lo que Dios manifiesta sobre ti, te puedo asegurar que vas a soltar más rápido lo que Dios te dio. Cuando el enemigo ataque, cuando el miedo llegue, aférrate a la palabra que Dios te dio. Aférrate a la palabra de Dios. Y ve como Betsabé, dile: rey, usted me dijo, usted me dio su promesa, usted me dio su palabra de que mi hijo sería el próximo rey. Así también nosotros tenemos que ir ante Dios y decirle: Señor, tú me dijiste, tú me hablaste, tú me prometiste, Señor, es tu palabra la que está aquí, yo me aferro a esta palabra.
Jacob no soltó al ángel del Señor hasta que fue bendecido. Jacob no soltó al ángel del Señor hasta que éste lo bendijo. No sueltes la palabra que Dios te dio hasta que se cumpla. No sueltes la palabra que Dios te dio hasta que se cumpla. Y tercero, Salomón, después de que hablaron con el rey dio sus directrices. Salomón fue ungido por el sacerdote Sadoc y el profeta Natán. La unción selló lo que Dios ya había establecido. La unción no solo te levanta, la unción del Espíritu Santo te mantiene. La unción del Espíritu Santo no solamente te va a levantar, te va a sostener. Por eso necesitamos la unción del Espíritu Santo. Donde hay unción, hay autoridad. Y donde hay autoridad, hay permanencia. Donde hay unción, va a haber autoridad. Si hay unción, usted tiene la autoridad. Y si usted va a permanecer ahí, usted no se va a mover ahí. Usted no se va a quitar de ahí. Usted va a decir, ¿por qué? Porque esto es mío. Porque yo tengo la autoridad sobre esto. Porque a mí el que me lo dio, me dio la autoridad. Y este lugar me corresponde a mí. El lugar que Dios te dio, no te lo va a quitar nadie. Porque es tuyo. Tú lo puedes soltar. Pero aférrate. El Espíritu Santo no te da la posición te la puso Cristo, pero te da la permanencia en esa posición. La unción del Espíritu Santo te hace permanecer en ese lugar. La unción del Espíritu Santo te va a mantener en el lugar celestial, sentado en ese lugar con toda bendición espiritual. La unción del Espíritu Santo lo va a hacer. El enemigo, y ya con esto voy terminando, el enemigo querrá hablar de ti. El enemigo va a querer hablar de ti, va a inventar excusas, va a hacer que otros hablen mal de ti, inclusive sin conocerte. El enemigo va a decir que alguien se levante a murmurar, a decir cosas de ti. Y quizás ni te conoce. El enemigo va a querer herirte, el enemigo va a querer confundirte. El enemigo va a querer asustarte. Pero si sabes quién eres y dónde estás sentado, no podrá moverte. Si tú sabes en cuál es tu lugar y tú quién eres, no te va a mover nadie. Si tú sabes cuál es tu lugar en Cristo y tú dices, no, papá, yo estoy en un lugar celestial y bendecido. Tú no tienes autoridad sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre mis finanzas, sobre mi ministerio. Tú no tienes esa autoridad. Tu lugar no se defiende con espada, tu lugar se sostiene con fe. El trono que Dios te dio, nadie te puede quitar. No corras del lugar que Dios te dio. No corras del lugar que Dios te dio. Porque cuando permaneces en Cristo, siempre vas a permanecer en victoria. No dejes que te quiten tu lugar. Ahí está tu propósito. Ahí está tu descanso. Ahí está tu victoria. Permanece en Cristo. Permanece en ese lugar. Amén. Muy bien.